Le damos la gracia al Señor por la vida de cada uno de ustedes en cuanto están sintonizando aquí hoy día en esta enseñanza, principiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y sabemos que el libro de Juan, en particular el primer capítulo, mis hermanos, habla de los testimonios de la revelación de Jesucristo. Los testimonios de la revelación de Jesucristo, de capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 51. Y de eso vamos a estar estudiando, comenzando con esta gran introducción. Mis hermanos, abren sus Biblias por favor en Juan capítulo 1 y vamos a leer en este versículo 1 al 5 y estamos leyendo la versión de la vida, la Biblia de las Américas. Yo sé que muchos tienen distintas versiones, pero de esta es la cual estamos estudiando. Abre sus Biblias por favor y le imploro por favor, no solamente escuchar, mis hermanos, pero abre la Biblia, léela, permite que el Espíritu de Dios en esta palabra hable a tu corazón, mis hermanos. Porque esto no es solamente tinta negra sobre la página blanca. Este es el Espíritu de Dios, la voz de Dios que nos está hablando hoy en día. Vamos a leer. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En este último versículo es donde nosotros nos encontramos en esta época postmoderna, donde Él dice al fin de este versículo, la luz en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Sabe que en el año 2013 se hizo una encuesta en los Estados Unidos de más de 5,000 iglesias cristianas, entre comillas, mis hermanos, donde se le hicieron varias preguntas de explicar, si podían explicar Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Y más de 80%, ¿no? A ver si me recuerdo bien, más de 80% no podían explicar bíblicamente el significado verdadero de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego en el año 2017, más de 20,000 cristianos en los Estados Unidos se le hicieron la misma encuesta. Y descubrieron que más de 89% no podían explicar bíblicamente Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Sabemos, como acabo de decir, que Jesús aquí, esto está hablando del testimonio, varios testimonios de la revelación de Jesucristo, la palabra viva. Mira. Note bien conmigo en esta introducción. En este pasaje que acabamos de leer, donde él dice en versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y en este pasaje, uno de los más excelsos de las Escrituras, si lo puedo poner en esos términos, de hecho, probablemente alcanza lo más elevado del pensamiento humano. Con razón, muchos luchan para poder explicarlo, porque está más allá de nuestros pensamientos. Ahora la pregunta, ¿cuál es el pensamiento que alcanza la altura de los conceptos humanos? Porque esa es la pregunta que se tiene que hacer aquí. Mira, según que acabamos de leer aquí en versículo 1 y 2, ¿no? Este es Jesucristo, el Hijo de Dios. La primera cosa que notamos que Él es la palabra de Dios. 2, Él es el creador de la vida. 3, Él es el mismo y la esencia de la vida. Mira, estas tres verdades deben reflexionarse con profundidad para comprender su significado. Una rápida lectura, leer rápidamente, mis hermanos, de este pasaje, hace que una persona se muestra, como digo, desinteresada, ni siquiera cerca de comprender lo que está diciendo.
permíteme ilustrarlo. Mucha gente, te imagina una persona, y lo he dicho en el pasado, te imagina una persona, te llama a ti por teléfono, te consulta, te hace una pregunta, y tú estás escuchando, y al momento que tú le vas a contestar a ellos cuelgan el teléfono. Y es precisamente lo que muchos en las iglesias por todo el mundo han hecho. Y se han acostumbrado a hacer eso en sus oraciones. Señor Padre, bendice mi esposa, bendice mi esposo, bendice mis hijos, mis nietos, mis abuelitos, mis primos, mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Supuestamente tenemos un diálogo con el Señor y se convierte en un monólogo con el Señor. Y antes de oír la voz del Señor, colgamos. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí se queda el Señor sin poder hablarte, porque tú le cortaste la línea. Y es precisamente lo que hacemos nosotros también cuando leemos la Biblia demasiado rápido. Demasiado rápido. Creemos que solamente por leerla ya hemos alcanzado un montón de cosas. Mis hermanos, mira. Y este es uno de los retos que tenemos, comprendiendo quién es Jesús. Mira, sin embargo, la importancia de las verdades que contiene reside el mismo fundamento de la vida, y eso es lo que vamos a descubrir en esta serie. No se le puede exagerar, ¿no? Ya que determina el destino de un hombre. Ahora, si Jesucristo es la palabra de Dios, entonces los hombres deben de comprender esa palabra. Y si no, perderán para siempre ignorando, ¿no?, de Dios mismo. Hay tres cosas que vamos a intentar, por lo menos en esta introducción lo vamos a mencionar. Mira, Cristo es eterno, Cristo es el creador y Cristo es la vida, ¿no? Vamos a usar tres palabras para tratar de encajar esto. En otra palabra, Cristo es preexistente, Cristo es coexistente y Cristo es autoexistente. ¿Y qué significado tiene eso en nuestras vidas? Bueno, regresamos a lo que dice en versículo 1 y 2. Mire bien, en el principio existía el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Y lo que descubrimos aquí, que estas tres declaraciones profundas sobre Cristo, la palabra. Lo repito, Cristo es eterno, Él es preexistente, Él es coexistente y Él es autoexistente. La primera parte es Cristo es preexistente. Mira, esto significa que Él estaba allí antes de ¿qué? Antes de la creación. Existió desde siempre. Regrese conmigo en versículo 1. En las primeras tres palabras. En el principio. En el principio. En griego es en arqueica. Y en arqueica. Y eso quiere decir, mis hermanos, que no significa desde el inicio. Porque si uno es eterno, no existe un inicio. Jesucristo ya estaba allí. No se convirtió en Jesús. Él no fue creado. Él nunca tuvo un principio. Estuvo en el principio con Dios. Miren lo que él dice en versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. En el principio. Permítanme ilustrarlo. Vete a Juan, por favor, capítulo 17. Ahora, el texto fundamental aquí es Juan, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero para apoyar lo que acabo de decir, miren lo que dice en Juan, capítulo 17, versículo 5. Miren lo que dice. Y ahora, Jesús está orando. Ahora, glorifícame tú,
Padre, junto a ti, ¿con qué? Con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Antes que el mundo existiera. Eso es lo que dice, ¿no? En Juan capítulo 1, ¿no? Donde él dice en versículo, en el principio existía el verbo. En el principio. Mira lo que él dice en Juan capítulo 8, versículo 58. Juan capítulo 8, versículo 58 dice, Jesús está hablando y le dice, en verdad y en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. En el principio existía ¿qué? El verbo, porque lo dice. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y él mismo hace esa declaración aquí en Juan capítulo 8, versículo 28. Dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Réese conmigo, versículo 1. El desafío que tenemos nosotros muchas veces, y no importa si estamos hablando en inglés o estamos hablando en español o un sinfín de otros idiomas que existen en el mundo, pero típicamente el idioma nuestro, mis hermanos, nuestro lenguaje, nuestra lengua hoy en día es moderna. Y los modismos, ¿no? Que se vienen introduciendo dentro de nuestros idiomas o dialectos, ¿no? Son los que nosotros típicamente utilizamos. Aunque sean las mismas palabras que fueron traducidas originalmente del texto original, pero con un distinto, mis hermanos, con un distinto sentido en cuanto a cómo se usa o se usaba en ese entonces y cómo nosotros tenemos la tendencia de usarlo aquí hoy en día. Permíteme mostrarlo un poquito aquí. En Juan, aquí donde él dice en versículo 1, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Subraya la palabrita ahí, era Dios. Ahora, para usted y para mí, en esta época postmoderna, con el lenguaje moderno, nosotros la palabra era es que tenso pasado, ¿correcto? Tenso pasado. Pero mira aquí, la palabra era en griego es la palabra ed, en, pero en griego, en. Es el tiempo imperfecto griego de otra palabrita, emi, E-I-M-I, emi en griego. Y esa palabra utiliza con tanta frecuencia, se utiliza con tanta frecuencia para dirigirse solamente a la deidad, Significa ser. No es que fue, no es que era, es ser. Yo soy. Ser o yo soy. Ser significa existencia continua, sin principio ni no origen. Sin principio, mis hermanos, no origen. Cuando muchos leen la Biblia que era, piensen en algo en el pasado. Y si hay algo en el pasado, tiene que haber tenido un principio. Dios es eterno. Cristo es eterno. A ver si lo puedo relatar de esta manera. Nosotros, como somos finitos y Él es infinito, nosotros somos mortal, Él es inmortal. Nosotros somos físico, cuerpo, carne, ¿no? Y Él es espíritu. Nos cuesta cómo identificarnos, cómo relacionarnos con Él. En este mundo, nosotros comprendemos, aquí en el terreno hablando, ¿no? Nosotros comprendemos el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Tenemos el pasado, presente y el futuro, ¿correcto? Si tú vas a un cementerio y tú puedes siempre notar tres cosas de la vida de cualquier persona, ¿no? Te da la fecha de su nacimiento, la fecha cuando falleció
y su nombre. Tú puedes ver entre la fecha que nació, su pasado, y luego la fecha que falleció, ¿no? Y tú sabes que entre esas dos fechas esa persona vivió, ¿no? Tenemos el pasado, presente y futuro. Así nos identificamos y así nos relacionamos con todo en esta tierra, porque somos seres humanos. Y por esa razón decimos cosas, era, es pasado, es presente, va a ser, es futuro. Pero cuando nosotros leemos aquí, en Juan capítulo 1, al fin del versículo 1, donde él dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La tendencia, ¿te recuerdas esas encuestas que yo le dije? 5,000 iglesias en el año 2013 se les hizo la encuesta, y en 2017 hubo más de 20,000 cristianos donde se le hicieron la misma pregunta de explicar versículo 1 y 2 de Juan, y ellos hablaron en términos del principio, presente y futuro, ¿no? Era el pasado, presente y futuro. Y si era o ya fue, existía la posibilidad que ya no es. Y me quedo atónito. ¿Cuántos piensan en esos términos? Porque así es nuestra tendencia humanamente hablando. Mira bien. Si tú comprendes eso, el significado de era o estaba con Dios en el griego, en el tiempo imperfecto, nos hace saber que él significa ser, yo soy. Ser significa existencia continua, sin principio, no origen. En otra palabra, mira, déjame ver si podemos reducir esto en los pocos minutos que tenemos. Mira. Cuando usted está orando, o tú estás dependiendo, no es de un Dios que era o fue. Estamos hablando del Dios del gran yo soy. El gran yo soy. Permíteme enseñarlo. Salmo capítulo 90, abre sus Biblias por favor. Salmo capítulo 90, versículo 2. Mire lo que dice. Y está hablando de la persona del Mesías. Aquí dice, antes que los montes fueron engendrados, nacieran la tierra, y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese es un lenguaje en los salmos para decir yo soy. El ser, mira, que existía continuamente sin origen. Proverbios capítulo 8 versículo 23. En Proverbios capítulo 8 23 dice, desde la eternidad, yo ni sé cuándo comienza eso, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Eso quiere decir que antes que nazca la tierra, él ya estaba. Otra vez, en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 17, versículo 5, dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo. Entonces, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera. Es con él que tú y yo estamos tratando, con ese gran Dios que no tiene un principio ni un fin. En Filipenses capítulo 2, dice esto, léelo por favor, abre su Biblia, Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Mira lo que dice. El cual existía en forma, ¿quién? El cual Jesús, el cual el verbo, el cual la palabra, el cual Dios Hijo, el cual Hijo de Dios, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dice, el cual Jesucristo existía en forma de Dios, existía. No consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose, miren lo que dice, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. También dice, abre su Biblia, 2 Corintios capítulo 8, en versículo 9. En 2 Corintios capítulo 8, en versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Ahora, pregunta, ¿cuándo fue rico? En su reino. Eso está hablando de su eternidad, ¿no? Y está hablando cuando traspasó la eternidad o traspasó el tiempo, como nosotros lo conocemos, aquí en la tierra. Dice que siendo rico en la eternidad, sin embargo, por amor de vosotros, se hizo pobre, traspasó el tiempo nuestro, ¿no? Para que vosotros, por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. Mira, el testimonio de Juan es que Jesucristo es la palabra. El que siempre existió, era el Hijo de Dios viviente y sigue siendo el Dios viviente. Mira, hermanos, es a Él que usted y yo tenemos el gran privilegio de doblar nuestras rodillas y orar y pedir y someternos a su autoridad máxima.